Buenas noches, mis amigos. Amigo Andrew Álvarez, acá con la música de nuestra banda erótica de fondo. Hoy acá en La Otra Realidad, edición especial de La Otra Realidad. Hoy, viernes 7 de enero del año 2022. Estamos haciendo aquí, como dicen, de tripas corazones. Hoy se nos ha hecho imposible poder transmitir junto con nuestro colaborador, el ingeniero Orlando Pla, ya que no tenemos otra vía telefónica de conexión con él. Ya platicamos un rato él y yo esta tarde. Y bueno, será la próxima semana. Aquí tendremos pues este segmento de La Otra Realidad, no tan largo a la hora, poco menos, pero tocaremos los asuntos y los puntos, como digo yo, medulares, que son importantes ahora de desarrollar para entendernos qué es lo que está pasando aquí ahora, por lo menos desde nuestra perspectiva. Recuerde que cada cabeza es un mundo y usted puede entender las cosas de otra manera, verlas de otra forma. Aquí no se pretende que todo el mundo siga mi patrón de pensamiento, meramente yo aquí esbozo unas cosas y ustedes pues buscan más información, clarifican otra, encuentran, ¿no?, como digo yo, una avenida de tantas cosas que se abren ahí frente a nuestros ojos y nuestra conciencia todos los días. Gracias por estar conmigo aquí. Una vez más, el primer programa de La Otra Realidad. Cuestiones de que no está con nosotros hoy nuestra productora, Denise Bay. No tenemos otra forma de poder hacerlo, así que hemos recurrido al método de pensando en voz alta. Pero bueno, acá lo compartimos con ustedes. Esta noche por aquí hay muchísimas fiestas. Parece ser que la gente no se preocupa por el COVID, por Omicron ni por nada por el estilo. Hay una fiesta, por lo menos que hay 300 personas allá al lado, aquí al lado nuestro. Y están todas ahí revolcadas, como dicen, locas y sin idea. Vamos a ver qué pasa después de todo esto. Bueno, asuntos interesantes que queremos tratar hoy para ustedes. Hay una lista de cosas bien interesantes. Antes de comenzar a desarrollar los temas de esta noche, quiero pues comunicar la nota luctuosa que publicamos en mi página Andrew Álvarez Chardón, y es la muerte del doctor Frank H. Wadsworth, ¿no? Frank H. Wadsworth, el padre básicamente del Instituto de Taxonomía Tropical allá en el área de Yunque, del Verde, director allá para 1956 del bosque, del Yunque. Desde 1938 estaba aquí ya en Puerto Rico trabajando, inclusive le dieron a escoger entre Alaska y Puerto Rico y obviamente se ubicó aquí. Desarrolló aquí toda su carrera profesional básicamente, su vida, bueno, Pancho, como así le conocían. Yo tuve, verdad, el privilegio de poderme reunir con él varias veces en mi vida, poderlo conocer inclusive allá en el Instituto de Taxonomía Tropical en la década de los 80, cuando todavía, perdonen ustedes, éramos estudiantes en aquel entonces todavía, ya a nivel de maestría, y tuvimos la oportunidad de hablar con él. Nos hiciese una presentación a los estudiantes que estuvimos allí, eso para allá, para 1983. Así que hay tantas cosas que podríamos hablar del doctor Wadsworth, de Pancho, muchísimas más. La última vez que pudimos conversar con él fue allá para el 2005, en la oficina y en la biblioteca del FDA, allá en el Jardín Botánico, que me acompañó aquel entonces mi colaborador y amigo, el ingeniero Orlando Pla. Y allí habló con nosotros sobre los experimentos que se hicieron en el Verde, experimentos que se hicieron en la zona también del Yunque, bueno, un sinnúmero de cosas que estaban, muchas de ellas descritas en los libros que se tienen sobre ese proyecto en la década de los 60, los libros anchísimos, grandísimos, sobre todo lo que se hizo en los experimentos en el área del Yunque y el Verde. Y también nos dio otras notas que estaban fuera, obviamente, de la publicación. Y nos explicó, sobre todo, que aunque él estaba relacionado con ese experimento Agente Naranja y el proyecto de la radiactividad o radiológico que se hizo allá en el Verde, él no dirigía esos proyectos y él tenía unas limitaciones, ya que estos eran proyectos militares, y los militares tenían sus propias normas, tenían su propio protocolo, hacían sus propios proyectos, y él como personal civil, pues obviamente lo tenía a un lado meramente para que oficializara cualquier asunto que tuviera que ver con el lugar. Cosas interesantes de la historia. Pues bueno, casi entre 106 y 107 años, el doctor Frank H. Wadsworth pues deja nuestro mundo. Su aportación fue increíble, ¿no? Allá en la investigación que hizo en el Yunque por tantas décadas, y es una de esas figuras cimeras que vivió aquí en Puerto Rico, que vivió entre nosotros, que al igual que el doctor Gordon allá en el radiotelescopio Arecibo, hizo su vida en Puerto Rico, hizo parte de la comunidad. Así que nada, nos deja con una carrera ilustre y llena de mucha información interesante que nos pone a pensar más allá
de lo aparente. Bueno, vamos con algunos de los temas ya directamente que tienen que ver con nosotros. Ya usted sabe que está la alerta roja en Puerto Rico con la situación del COVID. La variante Omicron, nos dicen que tenemos un 41.7% de positividad, es decir, que el 41.7%, casi el 42% de las personas que se están haciendo la prueba de COVID-19 están saliendo positivos. Por otro lado, sabemos que Omicron no es tan letal, no es tan mortal como la variante Delta. Omicron es 300 veces más contagiosa que la variante Delta. Tiene más mutaciones que esta, pero no es tan terrible, es más mórbida, ¿no? Quiere decir que más mórbida es que obviamente infecta más gente, te tiene unos días malitos, pero no te lleva, en la mayoría de los casos, no se puede decir generalizar, pero en la mayoría de los casos, no te lleva al hospital. Por otro lado, los infectólogos nos dicen que mucha de la gente que ha dado positivo en estos días ha sido por otras razones. Me explico, para que eso quede claro aquí en Puerto Rico y no cunda el pánico, como decía que el personaje mexicano que se vestía de colorado. Simple y llanamente, es que mucha gente va por otras afecciones al hospital, qué sé yo, se rompió un brazo, tiene, qué sé yo, un ataque de asma complicada, tiene la alta presión, lo que sea. Y hay en estos momentos, ¿no?, una regla, un protocolo, los hospitales de Puerto Rico, para que toda persona que entre al hospital hay que hacerle, no obligatoriamente, una prueba de COVID-19. Incidentalmente, estos son casos incidentales, pues se ha descubierto que mucha gente que llega allí con otras cuestiones, pues está positivo a COVID-19, aunque esté asintomático. Así que ese enorme por ciento de gente que está yendo, por ejemplo, al hospital, no es porque se está ahogando acá, se queda sin oxígeno, la fiebre lo tiene, qué sé yo, la mucosidad, no, simple y llanamente tienen otra condición, han sufrido un accidente y cuando le hacen la prueba de rigor, pues entonces salen positivos. Así que tenemos la positividad, 41,7% allá arriba, aquí en Puerto Rico. 19 personas se registraron como fallecidas en estos días, precisamente hoy. Así que vamos a ver qué pasa con este asunto. Ya sabemos que ya están corriendo las órdenes ejecutivas, limitaciones, cierres, horarios restringidos. Bueno, la pelota, el béisbol acá de Puerto Rico se ve afectado, que casi nadie va a esos juegos. Para colmo ahora le dicen que no pueden ir más de 250, cuando a veces lo que usted ve 75 personas en un juego de béisbol aquí. Así que lo acaban de liquidar también. Esperemos que cuando comience la temporada de baloncesto superior, que es el 9 de abril de ahora 2022, no vengan con esa limitación porque se van a tener que ir a una burbuja. Así que vamos a ver qué pasa con todo esto y cuál es la verdad, cuál es la mentira detrás de todo esto que se ha descrito a través mundial. Importante también señalar que tenemos otro gran problema acá en Puerto Rico que es compatible con lo que está sucediendo en otros lugares del mundo. Es decir, la situación energética, el costo del gas licuado, del gas natural, el costo de la gasolina, el costo del petróleo, el costo del diésel que se ha disparado, ¿no? La OPEC ha seguido obviamente restringiendo la producción y aumentando los precios, ¿no?, a base de la demanda que se tiene sobre combustibles en el mundo. Y recuerde que esto es un planeta, nuestra civilización es de hidrocarburos, de eso, no es de hidrógeno, no es de energía eólica, no es de energía solar, nada de eso. Eso a nivel planetario no llega ni siquiera a un 10%. Para que usted vea, seguimos dependiendo total y completamente de los combustibles fósiles y sobre todo, ¿no?, de los productos que son derivados de petróleo, como pueden ser los polímeros, los plásticos, los químicos y tantas otras cosas que se utilizan, incluso los jabones. Aquí lo importante es que hay una relación muy directa, ¿no?, entre energía, combustibles y ¿qué? Inflación. Eso es una ecuación que los economistas entienden y que tenemos todos aquí que comprender. Mientras más cara esté la energía, mientras más cara esté el combustible para producirla o el combustible para mover automóviles o lo que fuese, maquinaria, etcétera, más va a estar obviamente elevada la inflación, más se aumentan los costos de producción, más nos llega al bolsillo a nosotros los comunes, la gente de a pie. Y aquí en Puerto Rico, como hemos dicho, no estamos como en Estados Unidos con su 6,8% de inflación. Aquí estamos por el cielo. En Europa la inflación está mucho más baja que en Estados Unidos. En algunos lugares está 4,2%, en otros ya está alcanzando 5% la inflación. Acá en Puerto Rico, ya lo hemos explicado y lo mencionamos en el pasado segmento de este martes, Pensando en Voz Alta. Aquí si usted le añade los fletes, ¿no?, usted le añade los aranceles, le añade la distribución, el efecto cascada, lo que usted quiera, pues obviamente aquí la inflación es enorme y los precios de las cosas por el cielo y su salario, muy bien, gracias. Muchos esperando, ¿no?, porque supuesto y alegadamente ese mínimo federal le sirva de algo, si es que no sirve realmente, porque no compara con esta explosión que hay económica, esta superinflación de productos y lo que viene por ahí, porque no es fácil.
Por otro lado, hay una escasez, mencioné la escasez de gomas de automóviles en Puerto Rico, verifique y me dice si es o no es así, sino que hay escasez de un sinnúmero de cosas más, tanto de refracciones de automóviles, es decir, piezas para carrocería. Choque su carro nuevo, bendito, Dios quiera no le pase un accidente, se da cuenta que no hay ni bumper disponible, ni piezas disponibles para los automóviles nuevos. Eso no ha llegado a Puerto Rico. Por otro lado, las baterías para automóviles, el aceite para automóviles, todo eso. Vaya, haga un search, busque y luego me cuenta. La cosa no está bien. Y la gente parece que no le interesa mucho esta situación. La gente pues no cae en cabeza, la gente a veces es muy inmadura, está pensando en bobería y no entra, ¿no?, en lo que sí está pasando en estos momentos. Tenemos un problema sumamente crítico y yo creo que es tiempo de prepararnos, como tantísimas veces yo menciono aquí, prepararse para las circunstancias que sean: colapso económico, cierre nuevamente por la pandemia, eventos naturales. Y hablando de eventos naturales aquí, en este segmento que estoy haciendo yo de La Otra Realidad hoy, edición especial, hoy precisamente, hoy 7 de enero se cumple un año de los temblores de tierra que se dieron precisamente allá un año, no, 2 años ya, somos en el 2020. Ya vamos para esto, Dios mío, 2 años ya, como ha pasado el tiempo, allá en el área de Guayanilla, aquel temblor de 6.4 a la escala Richter que se dio en la costa en el 2020. ¡Wow! Como ha pasado el tiempo y no se ha hecho absolutamente nada en esa costa suroeste de Puerto Rico y en los pueblos de esa región. Aquí las noticias le ha caído encima de eso, hay reportajes de televisión, de periódicos, en radio no mucho, porque mucha gente de la radio se fue de vacaciones, así que usted se dará cuenta que hay como un delay, ¿no? Un retraso, y como que los temas en la radio que se discuten no están atemperados con las crisis que tenemos en este momento. Pero aquí lo importante que hay que señalar una vez más es que todas estas situaciones, lógicamente, ponen a Puerto Rico en jaque. No se acaba de reparar lo que había que reparar en el suroeste, la infraestructura sigue averiada, las escuelas siguen destrozadas en muchos pueblos de la isla, personas sin residencia. Lo mismo tenemos acá, que no acabamos obviamente de restablecer el sistema eléctrico, por más que dicen que Luma sigue que arreglando cosas. Obviamente tenemos una grave problemática y el alza en la electricidad, tanto por Autoridad de Energía Eléctrica como por Luma, nos pone nuevamente en jaque. No es fácil la situación en Puerto Rico, tenemos que enfrentar todo eso. Pues bien, saliendo de Puerto Rico por aquello de acá en La Otra Realidad, con los perros de fondo, con la fiesta al otro lado, los coquí dando el corito a todo esto, tengo allá un ritmo increíble allá atrás. Hay algo que sí es importante que empecemos a ver de lo que está pasando en el mundo. Primeramente, la revista Forbes, que es una de las revistas más importantes de los Estados Unidos y que siempre trae temas serios, basados en información y datos que lógicamente tenemos que siempre verificar, inclusive aunque se publique en cualquier periódico de primera línea, como puede ser Washington Post, New York Times o el que sea, usted tiene que verificar las fuentes de estas cadenas de periódicos o de noticias, porque a veces hay cosas que no son como nos dicen. Pero bueno, la revista Forbes sí nos menciona algo que es sumamente impactante. Ahora se cumplen 20 años precisamente de la instalación del Camp Delta allá en Guantánamo, ¿no?, y de Camp X-Ray, ¿no?, los 2 centros de detención, las 2 cárceles que se tienen para los combatientes de la guerra terrorista de Afganistán, Medio Oriente, donde quiera que estos sean detenidos, que son llevados allí. En estos momentos se reporta por esta revista que se está construyendo un edificio allí de $4 millones en la zona donde están los campamentos de detención de terroristas o de criminales de guerra, como usted le quiera decir. Y aquí lo interesante es que es una corte secreta. Me explico. Según discutía precisamente hoy con el ingeniero Orlando Pla sobre este tema en particular, este es un lugar donde se van a llevar los prisioneros, donde no hay abogados, donde no hay prensa, donde no hay nadie, y donde un juez que ha sido previamente escogido para esto los va a juzgar de acuerdo a la supuesta evidencia que presente, ¿no?, la CIA, el Departamento de Estado, el Departamento de la Defensa, el Departamento de Justicia, quien quiera que sea que traiga la evidencia para enfrentar a estos prisioneros que están allí en Guantánamo. Así que se están gastando $4 millones en este edificio. ¿Qué es lo que hay? Bueno, se decía, oiga y oiga bien, supuestamente que la cárcel de Guantánamo estaba próxima a cerrarse, ¿no? Desde inclusive el último cuatrenio de Obama se venía hablando de esto. Durante la época de Trump se mencionó que Trump lo apagó como si fuera un incendio para que no se hablara el asunto, porque él no estaba muy de acuerdo con que se cerrara esa cárcel. Y en estos momentos, pues a través de Joe Biden y durante la campaña también se volvió a revivir el tema de cerrar Guantánamo, pero la realidad es que usted sabe que las promesas de campaña de Joe Biden se han ido como su mente, se han hecho espuma, se han hecho neblina. Es una pena.
que los Estados Unidos, la calidad de presidente sea comparativa con la calidad de gobernadores que tenemos en Puerto Rico. Cada día son más filfa lo que tenemos ahí, gente con poca cosa allá, o le queda poca cosa acá. O un loco o un senil. Acá estamos básicamente casi en lo mismo, entre corruptos, fanáticos ideológicos y gente que no sabe ni para quién trabaja. Dicho esto, pues también esta revista tiene un artículo, Forbes, esa revista, que es interesantísima por demás, que tiene que hablar precisamente con los casos que están ocurriendo allá en China. Y me explico. Hace unas semanas atrás se cerró una ciudad en China porque habían aparecido 3 casos de COVID en una ciudad de más de 3 millones de personas, que tenía casi, ¿no? O prácticamente casi la población de Puerto Rico, esa ciudad. Ahora se comunica por esta revista precisamente que la ciudad de Xi'an, allá en China, que cuenta con, bueno, ¿qué diría yo? Una población enorme de 13 millones de personas. 13 millones de personas habitan esta ciudad, ha sido cerrada, clausurada, nadie puede entrar, nadie puede salir. Hay una cuarentena general en esta ciudad porque se han descubierto 100 casos de COVID-19. Esos 100 casos han llevado a ser una ciudad de 13 millones de personas en China. Pero está bien esta revista, hay un ángulo que habíamos discutido incluso Orlando y yo, Orlando Playo, hace ya muchísimo tiempo, allá en el 2020, y les digo qué cosa es. En aquel entonces, cuando estaba comenzando la pandemia, que era realmente en aquel momento surgió como una epidemia allá en Wuhan y se extendió a algunas ciudades y poblados de China, en aquel momento inversionistas europeos y estadounidenses que tenían compañías allá en China, no solamente en Wuhan, sino en otras regiones, indicaban que los informes que le estaban dando sus gerentes y el personal que ellos tenían en China le indicaban que lo que estaba diciendo el gobierno chino no era verdad. Me explico. Que lo que el gobierno chino estaba publicando al mundo sobre las muertes que tenían, sobre las enfermedades, sobre el contagio, habían sido disminuidos increíblemente. Es decir, habían dado solo fracciones de los números reales. Eso yo lo presenté en una conferencia que se llama Un Mundo en Peligro, que fue la única conferencia que pude dar allá para febrero, allá en Red Door, en Ponce, donde traíamos los inicios, la cuestión incipiente del COVID-19 y la amenaza que venía para el mundo. En aquel momento nos estábamos adelantando con esas premisas como siempre. Nuestra conferencia siempre va más adelante de lo que la gente discute o se publica, pero los que no han podido verla o no han querido, pónganse al día como puedan. Lo importante aquí, y este año volvemos con ellas, lo importante aquí es que obviamente presentamos ahí muchas de las entrevistas de estos magnates de Estados Unidos y Europa y de los reportes que les estaban llegando de las fábricas que ellos tienen precisamente en el territorio de China. Y luego esto se complementó con las fotos y los videos de infrarrojo que daban los satélites sobre ¿qué? Sobre precisamente los crematorios y las zonas donde estaban depositando los cadáveres en la ciudad de Wuhan, que estaban, como dicen, trabajando continuamente, quemando cadáveres, y se podía notar la actividad 24/7, mientras el gobierno chino decía que no pasaba nada. Así que lo que nos dice la revista Forbes es que precisamente en China se han reportado hasta este momento oficial, o a nivel oficial, 4.600 muertes únicamente. Oh, sí, Pepe, allá el que se lo cree o sigue en el viaje chino porque cree que es un cuento chino, se lo cree. 4.600 muertes. Cuando se dice, obviamente, por otras fuentes y otros analistas que tratan este asunto a base de la evidencia que se tiene, de que posiblemente las muertes en China sobrepasan el 1.000.000 o mucho más, 1.000.000 y pico de personas. Así que, aunque sea una especulación desde el exterior, definitivamente los rasgos, las señales y los datos que se cuelan indican esa situación. Algo muy diferente a lo que pinta el gobierno de China. Pero, nuevamente, vuelvo a señalar, China acaba de cerrar la ciudad de Xi'an, precisamente por eso, por la cuestión de 100 casos registrados, 13 millones de personas encerradas en este momento. Por otro lado, otra noticia, que estuve conversando con Orlando también, que se da en este panorama que hay allá en el oriente, en el mar meridional de la China y específicamente con la isla de Formosa, como le llamamos los portugueses, a Taiwán, es que el gobierno de Taiwán está preparando una estrategia en caso de que sea invadido por China y vencido. Lógicamente, todos los analistas militares saben muy bien que el gobierno de Taiwán y su ejército, su fuerza, no pueden competir contra China. O sea, ellos no tienen la capacidad militar, por más apoyo que quiera darle Estados Unidos, Australia, Japón, quien sea. La distancia tan corta que hay entre la costa de China y Taiwán, escasamente unas 100 millas, la realidad es que no hay posibilidad de poder impedir un ataque directo, una invasión
anfibia sobre Taiwán. Taiwán no tiene las capacidades para evitar que un ejército 100 veces mayor que el de ellos los venza y los invada. ¿Pero qué ha sucedido? Bueno, el gobierno de Taiwán y su presidente y todos ellos han tomado el siguiente plan, ¿no? Se han dispuesto a lo siguiente: aplicar la antigua estrategia de tierra arrasada. ¿Y cuál es la antigua estrategia de tierra arrasada? Pues bueno, en la antigüedad, cuando venían los romanos, en el territorio, por ejemplo, los galos, en otras zonas, en Germania, muchas de las tribus destruían las cosechas y las quemaban, ¿no? Cuando venía Adolf Hitler con su ejército invadiendo a Rusia, pues los bolcheviques, los rusos, quemaban y destruían todo lo que había para que no encontraran nada, para que se pudieran, ¿no?, alimentar o tener, ¿no?, equipo, combustible, lo que fuera, en su avance, en su invasión. Pues ha decidido el ejército de Taiwán y su gobierno que si China invadiese precisamente a Taiwán, van a aplicar obviamente esto de la tierra arrasada. Van a destruir todas las fábricas tecnológicas, todas van a ser minadas, todas van a ser demolidas, toda la tecnología electrónica, todo lo que ellos tienen que les puede interesar a China, al gobierno de Pekín, lo van a destruir todo y no van a dejar piedra sobre piedra. Podrán tomar la isla, pero no va a haber capital alguno, ni equipo, ni nada. Esa es la nueva estrategia precisamente de Taiwán, que obviamente se ha hecho en la antigüedad y parece ser la única salida que tiene en estos momentos en caso de una invasión próximamente. Bien, importante señalar nuevamente, había mencionado hace un ratito, de que aquí en Puerto Rico la situación del COVID estaba disparada, lo había mencionado al principio del programa, de que el gobierno más o menos a nivel oficial del Departamento de Salud nos hablan de unos 126.000, 127.000 y pico de casos, mientras los infectólogos y los epidemiólogos estiman que podrían haber sobre 300 y pico mil más de casos, 320.000, 330.000 casos de infectados. Ya mencionamos precisamente que no es, obviamente esta variante como la Delta, no es tan letal, pero que hay que recordar que en Puerto Rico tenemos también la variante Delta y que en estos momentos no se sabe a ciencia exacta cuál de las dos variantes, la Delta o Omicron, es la que está infectando a la mayor cantidad de gente. Porque te hacen la prueba de COVID, pero no te están haciendo la definición de cuál es cuál. Ahora, también mencionamos que muchos de los casos que han dado positivos, ¿no?, en ese 41,7% que ha habido de positividad en las pruebas que se han hecho en Puerto Rico, eran que incidentales, de gente que iba por otra situación, por otra condición, y por el reglamento del hospital se le hacía la prueba y salían positivos. Dicho eso, para los que habían llegado más tarde y no habían escuchado eso que habíamos mencionado. Aparte de todo esto, esto se conecta también con que Royal Caribbean ha cancelado precisamente 4 de sus cruceros en el Caribe que tienen su base allá en la Florida, y uno de ellos hasta el mes de abril de 2022 no va a estar corriendo en el Caribe. ¿Cuál de estos cruceros vienen a Puerto Rico? Lo desconozco porque inclusive el Departamento de Turismo en Puerto Rico no ha dado muchos datos sobre esto. No sabemos si algunos de esos cruceros tenían obviamente parada acá en los puertos del Viejo San Juan. Así que vamos a ver qué pasa con todo eso. Por otro lado, mencionaba hace un momentito la situación de la inflación y la energía. Recuerde siempre eso: a mayor costo de energía, combustible, mayor es la inflación. Eso siempre está casado, ¿no? Energía, combustible, inflación. No pierde esa ecuación porque está ahí. Ahora, importante también recordar un poco, haciendo la memoria histórica, de que ayer, 6 de enero, no solamente fue el Día de Reyes aquí en Puerto Rico y en Latinoamérica y en el Caribe, sino que también es un aniversario de la toma por la fuerza, o por lo menos el ataque al Capitolio Federal allá en la ciudad de Washington, D.C., Washington, Distrito de Columbia. Una experiencia terrible para la democracia de los Estados Unidos, y esto es una demostración nuevamente de que obviamente Estados Unidos está fraccionado. Mucha gente se cree que eso fue todo, que ahí terminó la revuelta, que terminaron, ¿no?, las luchas, sean demócratas o republicanas, o las luchas racistas, o las luchas socioeconómicas dentro de la nación. No, la nación de los Estados Unidos está bien dividida con esta realidad que se está viviendo, e inclusive hemos visto también reformas o alegadas reformas en estados como Texas, donde se está tratando de encapsular los votos hispanos y de los afroamericanos para que no sean significativos en caso de una votación presidencial, y todo esto se ha discutido en la prensa de los Estados Unidos, desde la cadena Fox, desde CNN, desde quien sea ABC, todas ellas. Así que es un tema que está sobre la palestra pública en los Estados Unidos a nivel de la política, y todo esto definitivamente nos tiene que poner a pensar de que esta división y este fraccionamiento, este cisma que hay dentro de los Estados Unidos no es nuevo, lleva mucho tiempo, pero se incubó.
Y en estos momentos, pues usted tiene gente que definitivamente no está conforme ni con las pasadas elecciones, haya ganado o no haya ganado quien sea, aunque sea oficial, no están conformes porque en su cabeza eso no cabe. Y hay otros que definitivamente creen que hay que sacar el sistema federal de circulación. Por eso usted tiene, como he hablado muchas veces, las milicias en los Estados Unidos, las milicias armadas. No solamente la de los rednecks que usted tiene, estos hillbillies, que están obviamente racistas, que hace unos años atrás, yo voy a mencionar aquí muchas veces y lo menciono por enésima vez, en la década de los 90, el FBI tenía un número más o menos de la cantidad de estos milicianos y eran en aquel entonces 250,000 armados en los Estados Unidos. A la actualidad eso hay que traspolarlo, hay que ponerlo en los números actuales, tal vez llega a 1 millón, más de 1 millón de personas armadas que son radicales en contra del sistema federal. No es que no sean estadounidenses, ni que sean blancos, colorados, de ojos azules o rubios, no. Simple y llanamente que gente que tiene un concepto de que el gobierno federal, el gobierno de los 50 estados, los oprime y que hay que eliminar ese gobierno, ¿no? Y poner una nueva fórmula, muchas veces son fórmulas localistas de su estado, su zona, su ciudad. Vaya usted a saber lo que muchos de estos milicianos quieren, pero muchos son obviamente racistas con los judíos, los latinos, los hispanos y los negros. Por no hablar de los indios y no hablar de los asiáticos, ni hablar del resto, que no caen en su libro de bondad. Por otro lado, usted tiene también milicias afroamericanas, violentas, y no únicamente las panteras negras, que hemos hablado muchas veces aquí. Hay milicias violentas, armadas, afroamericanas en los Estados Unidos, y tiene otros también que son de tendencia izquierda, ¿no? De que hemos hablado aquí muchísimas veces. Así que tiene un país que tiene mucha gente que está muy polarizada. Vamos a ver qué pasa si la economía no arranca bien, si siguen estas luchas intestinas en el país y se sigue polarizando, ¿no? Esto entre la ultraderecha y los liberales a la izquierda y quién sabe qué más. Es una cuestión de preocuparse porque Puerto Rico, nos guste o no, estamos insertados en el sistema de los Estados Unidos, no como parte de, pero definitivamente perteneciendo a. Y ahí estamos nosotros en esa fórmula de colonial y que lo que pase allá afecta acá directamente, lo sabemos, ¿no? Somos un apéndice precisamente de esa economía y de ese sistema político. Ahora, ¿qué ocurre con esta cuestión del 6 de enero? Sabemos que despidieron a los jefes de seguridad del Capitolio, cambiaron a mucho el personal, cambiaron los sistemas y protocolos de seguridad. Hay hasta este momento 2,000 y pico de personas detenidas, cientos de personas que ya han sido acusadas oficialmente, otras que han sido juzgadas ya y condenadas. Y dicen que quedan miles y miles más por arrestar y acusar de los que estuvieron implicados en este evento del 6 de enero del año 2021, pasado año. Así que ojo a lo que ha pasado con todo esto. Por otro lado, no solamente Estados Unidos, sino tenemos también la situación que está ocurriendo en el centro de Asia, en la región eurasiática. Hemos hablado aquí de Bielorrusia muchas veces. Hay que hablar definitivamente también de lo que está pasando en Kazajistán. Kazajistán está en una situación crítica, aún más violenta de lo que ha ocurrido en Bielorrusia. Y me explico. Yo recuerdo que en la década y en el siglo pasado se hablaba muchísimo de la revolución de los colores, ¿no? En el siglo XX hubo 24 revoluciones de colores. Luego tuvimos aquella revolución que se dio de la primavera árabe, que no llevó a ningún lugar, sino a sacar del medio a Muammar Gaddafi, sacar del medio a Morsi allá en Egipto y traer más inestabilidad en algunos de estos países y más violencia terrorista. Así que en aquel momento aquello fue un conato supuestamente de revolución allá en el Oriente Medio, especialmente en el norte de África. Pero esta revolución de colores se dio en los países que eran exsoviéticos, ¿no? Las antiguas regiones que pertenecieron a la antigua Unión Soviética, que ahora son obviamente repúblicas independientes, pues se quedaron un sinnúmero de individuos dominantes, autócratas, a cargo de la cuestión. Y aquí comienzan una serie de movimientos donde lógicamente estuvo involucrada la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, se involucra individuos como Soros en todo esto, como George Soros en todo esto y otros más, que son mencionados porque obviamente se sabe que dieron dinero a estas campañas, a estos grupos de división interna en estos países donde se dieron estas revoluciones de color o de colores, y se llama así porque la gente se vestía de diferentes colores, significando diferentes asuntos de lo que obviamente pasaba en ese país. En estos momentos pues tenemos una situación bastante crítica y diríamos nosotros bastante peligrosa precisamente allá en Kazajistán. Lo que está pasando en Kazajistán pues comenzó el pasado domingo 2 de enero
comenzaron las protestas por un alza en el combustible, en el gas, en los combustibles, gasolina, petróleo, todo. Kazajistán, que es uno de los países, creo que es el 9º país más grande del mundo en extensión territorial, obviamente depende muchísimo de la producción de petróleo y gas. Y un país que produce petróleo y gas, pues le sube el precio precisamente a su propia gente. Cosa que ha pasado en otras partes del mundo. Pasó en Venezuela, que produce petróleo y gas, y se le puso la gasolina por el cielo y había escasez de ella. ¿Es así o no fue así? Y así encontramos otros países en el mundo donde ha pasado situaciones similares, Irak y tantos más. Pero en Irak específicamente por la guerra, y esto hay que entenderlo, ¿no? Y en Siria por lo mismo, ¿no? Una guerra terrible que obviamente destruyó las facilidades petroleras, tanto los pozos petroleros como todas las petroquímicas o como todas las destilerías de petróleo, lo que pudiera tenerse allí, ¿no? Las refinerías para poder trabajar con esto. Dicho eso, ¿qué es importante saber? Bueno, es importante saber que el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, ha indicado y ha informado a sus fuerzas militares y policíacas que disparen sin preguntar, que disparen sin advertencia contra los que están protestando en la calle. Contra cualquiera que no siga la orden de no protestar y salga a la calle, sea quien sea, disparen. Disparen a matar, maten a esa gente. Son unos criminales, son unos terroristas. De hecho, en mi página está el mensaje que él dio, el video del mensaje, que fue publicado por Russian Today, por RT, que es controlado por el gobierno de Rusia. Así que no fue por CNN, el boludo, ni fue obviamente por BBC, ni fue por ABC, ni fue por Fox, ni por Al Jazeera, ni por nadie más. Fue por RT. Y recuerde usted que Rusia es precisamente el más importante aliado de Kazajistán. Recuerde que esto es parte de un grupo, componen otros 5 países, ex repúblicas de la Unión Soviética, que ahora son soberanos, entre comillas, como otros países en el mundo, que se supone que son disque soberanos, y que obviamente tienen una unión en esa región de África, de Asia Central, donde ellos pues tienen unos tratados de mutuo acuerdo, tanto económico como acuerdos de seguridad y defensa militar. Pues ha llamado precisamente a Rusia y a sus aliados, Kazajistán, para que vayan allá, para que vayan a poner la paz social, es decir, pacificar, se llama pacificación social, traer la paz allí, traer tropas que estén por un tiempo específicamente en lo que la cosa se normaliza. Y como he dicho, hay lógicamente una serie de órdenes de ley marcial, de cierres completos, de prohibición. Se eliminó la internet, como pasó por ejemplo en Burma, donde se eliminó la internet también contra el golpe de Estado y todavía sigue fuera de servicio. Pues allá en Kazajistán se eliminó la internet también para que nadie pueda transmitir nada. Así que usted tiene que aprender algo, mi amigo, y no se llama engaño, vamos a ser realistas. Aquí no es blancos y negros, ni siquiera grises. Aquí los imperios someten a la obediencia a los demás. Aquí la represión se aplica de la misma manera. El intervencionismo de los Estados Unidos y de la OTAN, por ejemplo, el caso, lógicamente, de Libia, el caso de Irak, el caso de Afganistán, por decir algunos de los muchos donde interviene Estados Unidos cuando tenía aquel papel protagónico de policía del mundo, y la OTAN, ¿no?, apoyando estas posiciones, es comparativo también con el intervencionismo que hace la Federación Rusa y que hizo la Unión Soviética en su momento, cuando se metió obviamente a ¿dónde? Afganistán, y cuando obviamente la Unión Soviética, aunque llamado por el gobierno que estaba casi a punto de ser derrotado y sacado de allá de Siria, de Assad, obviamente Rusia intervino precisamente en Siria, como Rusia ha intervenido inclusive en otros eventos que se han sucedido allá en el área de Asia Central y de Europa Oriental. Haga memoria, recientemente, el año pasado, donde las tropas rusas también llegaron a otras zonas donde habían conflictos fronterizos a poner la paz, pues ahora lo tiene aquí llamado, obviamente, por el gobierno de Kassym-Jomart Tokayev. Ahora, todos y cada uno de ellos tienen obviamente ínfulas imperiales, Estados Unidos, China, Rusia. No se me polarice con ninguno, inclusive la gente que vive acá, occidentales, que viven en Puerto Rico, ¿verdad?, que viven en Estados Unidos, que somos ciudadanos de Estados Unidos, porque unos nacieron aquí, yo nací en Nueva York y ahí ya somos ciudadanos, obviamente por nacimiento, desde la ley que nos pone en 1918 hasta la actualidad, que nos da ese derecho. Pero aquí lo importante es lo siguiente. Cualquier conflicto que ocurra, y esto es lo que usted tiene que pensar, bien si usted va a favor de Estados Unidos o no. Yo estoy en contra, obviamente, del imperialismo, sea de Estados Unidos, sea chino o ruso. Y eso, todos ellos me roncan en ese sentido. Yo en ese sentido soy anarquista porque no me quiero someter a ninguno solo imperio, aunque viva bajo la bota de Estados Unidos en estos momentos, pero no quiero la bota rusa, menos la China. La realidad es que nosotros acá somos el blanco de aquella gente.
no se llame engaño, no se ponga tonto. Si hubiese un conflicto, ¿qué usted cree? Que usted, porque es nacionalista, socialista o la madre de los tomates, si se bombardea acá no le va a caer la bomba rusa ni la bomba china porque usted es socialista, boludo. ¿De verdad usted cree eso? Está bojacho como a mí temprano. ¿Lo cogió largo? No. La realidad es que estamos en una zona que podría ser de impacto. Mucha gente dice, no, ya Puerto Rico no es importante en el mapa geopolítico. Sí lo es. Recuerde, y nuevamente le refresco la memoria de lo que tengo en mi conferencia Puerto Rico Top Secret. Usted tiene allá en Isabela el sistema de comunicaciones de ultra baja frecuencia de los submarinos de la flota del Atlántico de los Estados Unidos. Lo sabe. Y si no lo sabe, pues entérese. Ahí están. Esas cosas, las torres, todas esas antenas que usted ve allí en la carretera número 2, allí en el área de Isabela, donde usted va de Isabela hacia Aguadilla, allí las ve, allí las tiene. Ok, tiene eso, para empezar. Tiene el sistema allá en Cabo Rojo, no el aerostato, eso es otra cosa. El aerostato es otro blanco también. Tiene allá el sistema, precisamente a 3 millas del aerostato, en la Pitaya, que utiliza, por ejemplo, lo que era la Agencia de Mapas y Reconocimiento de los Estados Unidos, que actualmente, obviamente, es la Agencia Geoespacial de los Estados Unidos, que es una agencia de inteligencia más secreta, más importante que inclusive la Agencia Nacional de Seguridad, ¿sabe? Tuvo en Puerto Rico por muchos años el Echelon de la Agencia Nacional de Seguridad allá en el barrio Ingenio, allá en Toa Baja, y que esa instalación se movilizó y ahora tienen otra instalación que suple mucho más adelantada y tecnológicamente avanzada, también acá en el área, pero ya no en esa área donde estaba, ahora la tenemos acá, en el área oeste. Eso lo vamos a presentar en una próxima conferencia, que usted vea lo que se supone usted no debe saber y lo que la prensa aquí ni de casualidad sabe, ni tampoco lo que se ponen a buscar a qué tiene el tío Sam o no tiene el tío Sam. Hay que saber buscar. Ahí tenemos eso, una serie de instalaciones que son clave. Eso meramente por arriba, por no hablar que usted tiene Rotor, que lo tiene allá en Vieques y lo tiene allá en Foral, en Juanadía. Todas esas cosas, por arriba, que son obvias y son visibles, convierten a Puerto Rico en un blanco militar elemental, nada más con el testigo. En caso de un conflicto grande, seguimos siendo un blanco. Ya no tendremos a la estación de Rupert Road, ya no estará Raimi allá en Aguadilla con los B-52 y acá los submarinos, pero ojo, inclusive allá en el área de Rupert Roads, jamás se explicó ni se dio la ubicación de ¿qué? De la flota de submarinos que estaba allí ubicada. ¿Usted sabe dónde estaba? Alguien le dijo, alguien lo ha publicado. ¿Alguien lo ha explicado? No. ¿La Marina lo explicó? No. ¿El Departamento de la Defensa lo trajo a la pública? No. ¿Se dijo que se deshabilitó esa instalación? No. Se deshabilitó la estación en superficie. Pero la unidad de submarinos de guerra, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿En qué zona está ubicada? ¿Bajo el agua? ¿Dónde? A nadie le explicaron. Así que despierta durmiente, vamos a caer en tiempo. Somos un blanco militar. Si usted quiere aplaudir a los chinos, bien, el día que llegue o haya el conflicto, pues entonces ese día haga lo que le dé la gana, aprenda mandarín, a ver si no le cae a usted el bombazo. Lamentablemente estamos en medio del tiroteo. Así que no nos podemos poner con esa niñería ideológica ni bobería. Yo aquí no defiendo ni a los Estados Unidos, ni a los chinos, ni a los rusos. Creo que los tres son el mayor peligro para la humanidad y ahora Corea del Norte e Irán que se quieren unir a ellos, aparte de la OTAN. Entonces, todos ellos son un peligro para nosotros los seres humanos, para los civiles, para los que quisiéramos vivir en paz en el mundo. Todos ellos son un peligro latente de amenazas continuas. Fíjese lo que está pasando en Ucrania, fíjese que no se ha resuelto nada, que este lunes se reúnen precisamente los rusos y los Estados Unidos para hablar de la situación de Ucrania y las armas nucleares una vez más, a ver qué pasa. Y se supone que par de días después se reúnan con la OTAN. No sé si esto va a ser virtual o si es una representación en algún país neutral, Suiza, donde sea. Desconozco. Ya veremos lo que nos dicen el lunes. Ya me enteraré, igual que ustedes, porque yo no tengo ahí un pajarito investigador como tiene a Pacheco que me diga qué cosas pasaron allá. Dicho todo eso, importante también mencionar lo siguiente, entre las cosas que quiero que queden claras, ¿no? Por arribita. Hay un reporte, y con esto termino, porque esta es una edición especial. Hoy no voy a tener ingeniero Orlando Pla, no tenemos las facilidades técnicas para poder hablar con él. Estará la semana que viene. Mi amigo de tantos años y siempre es parte fundamental de lo que yo hago aquí porque nos complementamos. Ahora, importante señalar. Acaba de subir un estudio
que utiliza como base todo lo que ha traído no únicamente la Organización Mundial de la Salud, sino las investigaciones que han hecho diferentes universidades médicas, ¿no? Universidades alrededor del mundo, inclusive universidades como Johns Hopkins en los Estados Unidos, la Clínica Los Mayos, por darle algún ejemplo. Podemos hablar también de la Universidad de Stanford y otras más que han estado trabajando en todo esto en todas partes del mundo, dándonos los datos que se tratan de tener para ver la proyección de la locura en los próximos años. Me explico. Se ha dicho muchas veces que esta cuestión del encierro, por ejemplo, por el COVID-19, ha desestabilizado a mucha gente, ¿no? Que la salud mental está por el piso. En Puerto Rico hace muchos años la salud mental está en precaria. Y vemos que los gobiernos de turno, todos, azules o rojos, cuanto pájaro aparece, e inclusive de las minorías no oímos hablar nada. Dígame quién, cuándo y cómo, y nos callamos. Ninguno de ellos habla de la salud mental en Puerto Rico. De esas minorías, ninguno. Nada para nada. Todos se callan, los partidos chiquitos llegan, pero eso no, porque eso no tiene que millaje político. Los locos no votan. Y como los locos no votan, pero los presos sí votan, pues eso se echa a un lado. Despierta durmiente, vamos a seguir la bobería. Vamos a ser objetivos. Ahora, dicho eso, para que todo el mundo sepa qué es lo que hay detrás de todo esto, pues sabemos obviamente que en Puerto Rico tenemos una gran cantidad de personas que son adictas a las drogas y que hay dentro de salud mental. Pregúntele a AMSCA, ¿no? Ahí también, parte de salud mental. Tenemos otra cantidad enorme de cientos de miles de personas que son adictos a recetas médicas, opioides y tantas cosas más. Lógico. Por no hablar de los alcohólicos, pero usted sigue por ahí para abajo. Adictos a drogas, alcohólicos, gente con problemas emocionales, que son muchísimos por abuso, etc. Tenemos una población enorme de personas que tienen disfunción mental en Puerto Rico. Podría estimarse, algunos dicen que casi la mitad del país, por no decir la mitad, tiene problemas mentales. Y cuidado, eso siendo... Estoy hablando de lo que dicen los psiquiatras y los psicólogos, no lo que dice Andrew Álvarez. Busca los números y usted verifica y llega a su conclusión. Nos dicen los expertos en la materia que prácticamente la mitad de la gente en Puerto Rico tiene enormes problemas mentales. Mire eso. Ok. ¿Qué es lo que dice este estudio? Bueno, este estudio dice que para el 2050, específicamente en el área norte de África y en el Oriente Medio, la locura, la demencia, va a subir un 400%. Cae en tiempo y despierta durmiente. Un 400%. ¿Sabe lo que es eso? Que en Europa no va a ser tanto, no, en Europa va a subir un 200%. Extrapole esos números, busque la evidencia. Actualmente, por ejemplo, en Europa se registran 8 millones de casos de locura. Se espera que para ese momento se estén actualizando los números prácticamente en 14 millones de personas, de 13 a 14 millones de personas en demencia total. Si Puerto Rico tiene esos problemas, ¿qué habrá de aquí al 2050 si quedan puertorriqueños en la isla? Si no nos han desplazado de aquí, ¿verdad? Con la venta de casas, edificios a extranjeros y la llegada de millonarios para convertir esto aquí, qué sé yo, en un paraíso fiscal para todos estos millonarios, que eso es lo que el sistema nos trae, y a los puertorriqueños se nos hace difícil inclusive comprar una casita o buscar un préstamo para comprar una casa. ¿Es o no es así? Despierta, no sea bobo. ¿Es o no es así? Así que tenemos que despertar conciencia. O sea, la situación de Puerto Rico, la crisis económica, la crisis social, la crisis política, la crisis de estatus, todo eso se suma, despierta, todo eso se suma, obviamente, ¿no? La depresión interna del país, un país maníaco depresivo, el uso de drogas, como he dicho, alcohol y tantos escapismos más que puedan haber, todo eso. ¿Qué hace de aquí en 2050 si en estas regiones del mundo los niveles están así? En los Estados Unidos, en el 2050, pues nuevamente, te menciono lo mismo, sobre un 350% el alza de la locura en Estados Unidos. 350%. Eso es lo que ha llegado la Asociación de Psiquiatras en los Estados Unidos a esa conclusión, despierta durmiente. En Puerto Rico, que la mitad está fastidiada, ¿qué habrá de aquí a allá? Locos y dementes caminando por las calles, viendo cosas raras, imaginando y con la mente en delirium tremens. No sé, hay que despertar, mi amigo. La realidad que estamos viviendo y lo que viene en el futuro no es mejor. El que le quiere decir que el futuro es mejor no está bien informado, ni está viendo las cosas bien. El que se quiera crear con los juguetes, los cuentos tontos, el chiste bobo, porque le gusta ese chiste porque se cree cómico mientras es un imbécil. El que esté a ese nivel de ser imbécil, de estar idiotizado, porque no está ni hipnotizado, de ser idiota, sí, mi amigo, de ser zombie, de ser todas esas cosas, tiene un gran problema. Tiene un gran problema. Tenemos que ver, lógicamente, cómo vamos a trabajar aquí en Puerto Rico con esa realidad actual y hacia lo que vamos, porque no vemos ruta, no vemos la luz al final del túnel. Y lo he dicho anteriormente y vea el pasado segmento de Pensando en Voz Alta del martes. Hombre, no vemos propuesta. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Quién la dijo? Dígame quién.
No hay un candidato mongos por ahí diciendo disparates, no. No hay propuestas realmente. No vemos a esos líderes ni de minorías en el gobierno, ni en la Cámara, ni en el Senado, ni a nadie traer propuestas de crecimiento y desarrollo. Ni alcaldes tampoco una propuesta revolucionaria. Nada. De hecho, la gente que podría ayudar así, los profesionales que hay en Puerto Rico, los educadores que hay, que podrían aportar, les cierran las puertas, es la verdad, les cierran las puertas, porque los ven no como un colaborador. ¿Cómo es que los ven? Los ven como una amenaza. El que piensa es una amenaza, porque la mayoría de ellos son unos Juan sin seso, ¿ok? Son analfabetas, son unas acéfalos, inclusive con títulos universitarios, de abogado, de ingeniero, son unas bestias. Ve a ver cuál de ellos ha traído propuestas, legislación revolucionaria a Puerto Rico que pueda sacarnos el hoyo. Ninguno tiene una idea porque no saben cómo hacerlo, ni desde el gobernador, ni el presidente del Senado, ni la Cámara, ni la comisionada residente, ni ninguno de los que están en ninguno de los puestos. Ninguno tiene una idea. ¿Quién tiene una idea? Ninguno. Dejan que esto siga y que llegue a donde llega, porque el que alegadamente piensa que tío Sam siempre nos va a echar la mano, es tan bueno el tío Sam, nos va a dar un besito, una caricia en la manita, eso no se hace, no te preocupes, tranquilo, que aquí nosotros resolvemos. Y eso no es verdad, eso no va a pasar así, ni ha pasado así. Despierta durmiente, vamos a seguir en el marasmo. Despierte, mi amigo, vamos a ser serios, ¿no? Yo no soy político, no pertenezco a ningún partido, jamás voy a ser candidato de nada, jamás lo he sido, jamás lo seré. No tengo intereses, ni payola política, ni acuerdos con fulano, me importa un pepino angolo. Yo hablo a calzón quitado lo que hay, porque no estoy amarrado con nadie. Pero despierta durmiente, la realidad está ahí y no es para cargar, poner a unos de malo y otros de bueno, y yo sé la verdad, la tengo yo. Lo que yo digo, todos ustedes lo ven, no es mi interpretación, esa es la realidad de Puerto Rico. Cualquiera la ve, cualquiera que esté informado de lo que está pasando en la calle, oye la calle, aparte de la prensa que pone unas cosas y otras no ese, como he dicho yo tantas veces, ese insularismo mediático de la isla, aparte de todo eso, hay muchas cosas que están ocurriendo y que usted sabe. Hablamos aquí de la escasez de alimentos que hay, si cada día hay menos alimentos en el supermercado, cada vez hay menos mercancía, la calidad de los frutos y de los vegetales no sirve, la calidad de la carne también es malísima y hay menos y más cara, paquetito así de churrasco le cuesta 21 pesos a usted. No, hombre, vamos a despertar, ¿o en qué marasmo vamos a seguir? ¿Se da cuenta usted? Estamos en la isla, así que si la inflación es 6,8% en Estados Unidos, aquí es casi el triple, lo sabe, ¿verdad? Verifique números, verifique su microeconomía, despierte a la realidad, vamos a dejarnos del marasmo. Mis amigos, gracias. Se acabó el evento. Hasta aquí llegamos, hasta que llegó la garganta, no tengo ni agua aquí. No está mi productora Denise Bay conmigo. Este año, esperamos, ¿no? Si el gobierno, pues, no hace tanto cuento chino. Si la pandemia se reduce como debe reducirse, porque el virus sigue su proceso de mutación hacia algo menos letal, mórbido, sí es mórbido, pero menos letal, contagioso, virulento, sí, pero va a ser un catarrón más de los muchos que hay por ahí. Hay gente que ya ni lo siente, y como he dicho, muchos han dado positivo, pero no le ha picado ni la nariz. Así que esto va a ocurrir de esa manera. ¿Vamos a abrir gente de COVID? Sí, señor, siempre. ¿Vamos a abrir gente de influenza? Sí, señor, siempre. ¿Vamos a abrir gente de dengue? Sí, señor, siempre. ¿Vamos a abrir gente del corazón? Siempre. ¿De cáncer? Siempre. Por los criminales y las balas también. Así que no hay que ser un genio, simplemente no caer en pánico, hacer las cosas bien. ¿Quiere que usemos un bozal? Vamos a poner la caretita, lávese las manos bien, eso es el pulcro, eso obviamente es parte de la profilaxis. Hágalo, manténgase en la distancia, no tengo tiempo que estar hablando a nadie aquí en el hocico, a la distancia, a su esposa, a su novia, a su novio, allá, chévere. Pero meramente, vamos a ver qué pasa. ¿Las vacunas funcionan o no vacunan? ¿Funcionan o no funcionan las vacunas? Para unos sí, para otros no. Esto es parte de un proyecto más grande, escalonado, de que todavía la gente no ve lo que está pasando, aunque es un relevamiento, obviamente, de ingeniería social, que lo he explicado hasta la saciedad. Pero ahí se los voy a dejar. Este año espero que sí, se puede más o menos balancear las cosas. Ya para febrero podamos tener ya nuestra primera conferencia, obviamente presencial, de estos temas y otros más, audiovisual, para ponerlos a pensar ahí, bravo, pregunta y respuesta directo con nosotros, vernos todos, y lo vamos a hacer nuevamente. Muchísima gente me dice, Andrew, ¿cuándo podemos? Y yo, bueno, mientras el gobierno no me deje, yo no puedo, pero vamos con eso este año. Yo espero que se puedan abrir los canales. Van a ver también en la plataforma estas conferencias que vamos a dar en vivo para los amigos aquí en Puerto Rico, las que yo voy a estar con todos ustedes presencial, pues también se van a tener para poderlas ponerlo online para los amigos que viven en los Estados Unidos o en otras zonas que no pueden asistir, o aún inclusive en Puerto Rico, las personas que no pueden definitivamente estar con nosotros en las conferencias por la razón que sea. Recuerde usted que pueden haber muchas situaciones de aquí a allá. Yo espero simplemente
que podamos estar con ustedes este año en vivo. Por otro lado, les agradezco el apoyo que siempre han dado. Compartan este video con quienes ustedes quieran, que quieran ver esto, verificar lo que yo digo, si es o no es así, las noticias cuáles son, calen tiempo, muy bien, el shock de la realidad que muchos necesitan. Compartan este video con quienes ustedes quieran. Está mi canal de YouTube, Andrew Albert Chardón en YouTube, hazte parte de mi canal, aprieta la campanita para las notificaciones. El webmaster Carlos Figueroa va a poner esto también en YouTube, y la nueva plataforma, como dije el pasado martes, para las conferencias, va a ser más accesible a la gente. Me explico. Obviamente es otra producción, no es la que estaba asociada con nosotros. Los precios van a bajar, van a ser accesibles para todos, porque la idea es que todos tengan la información. Hay cosas que yo no puedo comunicar por aquí porque me cierran la página, como me ha pasado con las otras 2 páginas que tenía y la que obviamente, supuesta y alegadamente me hackearon. Así que hay cosas que no puedo decir aquí y hay cosas que tengo que decir entre líneas. Si usted es buen observador y sabe escuchar, las va a coger. Si no, pues bueno, a donde lo lleva la corriente. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Gracias, mis amigos. Los dejo a ustedes acá con la música de mi banda erótica, y te lo digo una vez más. Sayonara. Viernes que viene con Orlando acá de nuevo. El martes con ustedes, Pensando en Voz Alta, 7:30 de la noche, el próximo martes. Sayonara, y se me cuidan mucho. Mucha salud. Mucho cariño a todos. Se les estima. Buenas noches. Erótica, esta banda musical. Buenas noches.